Continuamos en Hagan Algo, ya está Noelia Barral Grijera con nosotros con la información de esta denuncia que afecta directamente a Gabriela Marta Michetti. Efectivamente, es un tema que en el Senado de la Nación, la Dirección de Asuntos Jurídicos que lleva adelante Graciana Peñafort, venía siguiendo desde hace varias semanas ya. De hecho, la emergencia edilicia en el Senado se decretó durante febrero por las condiciones en las que estaban trabajando, sobre todo quienes se desempeñan en el edificio anexo del Senado. Quienes frecuentan la zona lo deben ubicar porque es un edificio muy grande que está frente a la Plaza Congreso, sobre la calle Hipólito Yrigoyen, al lado de la Biblioteca del Congreso. Bueno, en ese edificio es donde se licitaron obras que comenzaron a pagarse, que no avanzaron en nada, y por eso aparece esta denuncia contra la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, contra el ex secretario administrativo del Senado, Elio Rebot, también contra Germán De Vicenzo, que es el presidente de la empresa Dinale, Sociedad Anónima, a la que se le adjudicaron la mayor cantidad de las obras, y podemos empezar a ver algunos de los detalles de estas obras denunciadas por el Senado de la Nación. En esta primera licitación pública es la denunciada la licitación de readecuación del tablero principal de distribución, las celdas, llaves de salidas en el edificio por 44 millones de pesos. En un rato vamos a ver las imágenes que hicimos en el edificio anexo del Senado de la Nación. Les aseguro que son impactantes por la situación en la que está ese edificio. Esta otra investigación abierta por el Senado es por la licitación para reestructurar las vías de escape, de contraincendio, las escaleras, el nuevo ascensor. Esto lo vamos a ver en imágenes, dónde debería haber sido construido este nuevo ascensor que se licitó por 85 millones de pesos. Todas estas licitaciones empezaron a ser pagadas y en un rato les vamos a mostrar en qué estado están esas supuestas obras. Y también la tercera es la licitación para readecuar y poner en valor las terrazas, los patios, el contrafrente y las circulaciones en el edificio anexo por 249, casi 250 millones de pesos. Esta es la más alta de todas ellas. La denuncia, que es por defraudación y por negociación incompatible con la función pública, marca que la ex vicepresidenta pagó 180 millones de pesos por obras que finalmente no se realizaron. Si quieren, podemos ver las imágenes que hicimos en el Senado de la Nación, en el edificio anexo del Senado de la Nación, con Martín Palma, nuestro camarógrafo. Bueno, estamos en la azotea del edificio conocido como La Caja, es el edificio anexo del Senado, y estamos viendo parte de las obras que fueron licitadas y que, bueno, como ustedes están viendo, no avanzaron demasiado. Esto es un tanque de agua que abastece a todo el edificio anexo del Senado, y en este caso lo que se había licitado era la impermeabilización de la azotea, pero miren el estado de los caños. Miren esto, estas válvulas abastecen a hidrantes, es decir, a mangueras contra incendios, y tienen que estar cerradas porque si no sería directamente anegaría varias oficinas de aquí del anexo del Senado de la Nación. Es algo absolutamente peligroso, por supuesto, que estén cerradas las válvulas que abastecen a las mangueras contra incendios, pero no las pueden abrir porque directamente gotean e inundan los pisos de abajo. Seguimos en la azotea del edificio anexo del Senado y lo que ustedes están viendo acá son un montón de escombros que, según la licitación, deberían haber sido removidos diariamente. Diariamente deberían haber sido removidos estos escombros, pero al día de hoy, en marzo 2020, siguen aquí porque, bueno, lo que están denunciando las autoridades del Senado es que justamente nada de lo que estaba previsto en la licitación y que el Senado había comenzado a pagar fue efectivamente realizado. Por causa de estos escombros hay
caños que empezaron a perder agua y que no podían ser arreglados justamente por la cantidad de escombros que tenían encima. Todas estas son las cuestiones edilicias con las que se encuentran a diario los trabajadores de mantenimiento del Senado de la Nación y, por supuesto, los trabajadores que tienen que desarrollar sus tareas en oficinas con goteras, suciedad, escombros y todo lo que estamos viendo. Estamos ahora en el 9º piso, es decir, abajo de la azotea, abajo del tanque de agua, con los caños corroídos, con los caños en el estado en que los vimos, y se ve claramente en el techo de este 9º piso el efecto de esa obra inconclusa. Y aquí en el 9º piso es importante destacar que está la Dirección General de Relaciones Internacionales, es decir, que a esta oficina no es extraño que vengan embajadores de otros países, cónsules, delegaciones diplomáticas, y este es el estado en el que encuentran el edificio del Senado de la Nación, el edificio anexo del Senado. Estamos ahora en un patio, así se llama en la jerga de los trabajadores de mantenimiento, un patio interno del edificio anexo del Senado. Según la licitación denunciada, en este patio debería haber, o al menos debería haber comenzado la obra para instalar un ascensor y una escalera de emergencia. Un ascensor porque el edificio es tan grande y trabaja tanta gente que muchas veces los trabajadores tienen que esperar un montón de tiempo para poder tomarse el ascensor, y una escalera de emergencia, por supuesto, para ayudar a desagotar a esta cantidad de gente que trabaja aquí en una situación justamente de emergencia. Pero lo que estamos viendo no es ni lo uno ni lo otro. Es en realidad una suma de escombros, una suma de basura directamente, de desechos. La obra no está ni siquiera comenzada. Vemos caños corroídos que son ya casi la norma en todo lo que estamos viendo en esta recorrida por el edificio anexo del Senado. Todo muy, muy distante de justamente la escalera de emergencia y el ascensor que deberían haber comenzado a construir aquí. No les miento, mientras estoy hablándoles me está cayendo una gota de algo que no sé qué es, pero gotean los caños, gotean las paredes, salpican. Bueno, la situación es Déjame entender, perdón, si por esto que vos acabás de mostrar, efectivamente se pusieron taca a taca los 180 millones de pesos. Efectivamente. Se pusieron los 180 millones de pesos. Así Más o menos, a ojímetro lo que vos mostraste es más o menos 380 el monto total de la obra. Te lo hago a ojo por los montos que pusiste. Son varias ahí. licitaciones distintas. Exacto. Sí, efectivamente. De eso se erogaron 180 pesos por eso que mostraste recién. Por eso que acabo de mostrar, y por avances de obra que evidentemente no habían avanzado en absoluto. Si querés podemos ver un detalle de lo que es la denuncia penal presentada por Graciana Peñafort, más de 180 millones de pesos por obras inconclusas, avances que no coinciden con el presupuesto. La empresa además no estaba registrada como proveedora del Senado y tampoco le había pedido a la Ciudad de Buenos Aires la habilitación de la obra que supuestamente iba a realizar, y los anticipos millonarios además se firmaron a través de documentos que como mínimo son irregulares. Hay documentos que no tienen fecha, por ejemplo, que están firmados para pagar estos millones sin fecha, a ese nivel. Creo que tenemos una más con el detalle de la denuncia. Bueno, Elio Rebot es uno de los denunciados, ex secretario administrativo del Senado, 59 años, y es además ex legislador del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, esta es la situación. Por supuesto, la ex vicepresidenta la consultamos para ver si tenía algo que responder. La información que me dieron en su equipo de prensa fue que, como se enteró de la denuncia a través de los medios, también iba a responder públicamente, y su respuesta fue esta, a través de la red social Twitter. Tenemos absoluta tranquilidad de conciencia, por lo que pondremos a disposición de la justicia toda la información necesaria para demostrar que la denuncia es infundada, dice Gabriela Michetti en
su cuenta de Twitter. Esto es todo lo que dice. Hay que decir que no solo hay una estructura política como la del Senado de la Nación haciendo la denuncia, sino que los trabajadores de mantenimiento del propio Senado, que por supuesto son de planta y son quienes llevan adelante muchas de los parches, de las cosas que hay que salir a hacer para intentar que las goteras no terminen arruinando alguna otra estructura, también coinciden en que las obras no avanzaron en nada. Hay una coma ahí mal puesta del tuit de Gabriela Michetti que me hace mucho daño, pero al margen de esa cuestión lateral, la pregunta es, ¿esto fue una denuncia naturalmente penal por la tipificación que vos comentaste? Sí. ¿Es Ciudad de Buenos Aires? ¿Es delito penal federal? ¿Es Comodoro Pi? Son edificios federales, ¿no? Son edificios que corresponden al gobierno nacional, a la estructura nacional de gobierno, así que son... nacional. Exactamente. Bien, bueno, vamos a seguir de cerca esto porque no es la primera vez que la vicepresidenta está involucrada en una denuncia... La ex vicepresidenta, perdón, involucrada en una denuncia de esta naturaleza. La última vez, lo recuerdo vagamente, no sé si hubo alguna otra, que fueron las famosas bolsas de dinero en su casa, fue sobreseída por, creo que fue el juez Ariel Oscar Lijo. Bueno, veremos ahora si avanza o no avanza esta investigación impulsada por la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort. ¿Hay alguna otra cuestión que se haya detectado del resto, digamos, de la obra, o simplemente es que no fue erogado ese monto y por eso no se investigó? Hay algunas otras sospechas, no son cosas que se hayan detectado, pero sí hay sospechas de sobreprecios, de concentración irregular, porque todas estas licitaciones le fueron asignadas a Dinale. Acá lo que estamos viendo es el tablero, que era otra de las obras que fueron licitadas para ser remodelado y que está en condiciones paupérrimas. Te decía, hay sospechas de sobreprecio, de concentración irregular, porque todas le fueron adjudicadas a Dinale y no se había presentado ningún otro competidor, algo que a priori suena extraño, y también estos anticipos excepcionales que fue aprobando Gabriela Michetti cuando era vicepresidenta, anticipos que eran pedidos por la empresa para afrontar diversas situaciones. Lo que pasa es que después no se correspondían en nada, ningún avance de obra. Estas imágenes que estamos viendo son o sea, ahí debería haber estado hecha la obra donde estamos viendo esto. Exactamente, bueno, en la imagen que veíamos antes debía haber estado hecha la obra de impermeabilización de la azotea. Ya viste lo que es un cúmulo de escombros. Esta azotea debería estar impermeabilizada y por supuesto estos escombros removidos, pero quedó todo ahí, quedó todo parado y no avanzó ni la impermeabilización ni la limpieza, ¿no? de lo que debía haber sido hecho. Y en este hueco, hacia abajo, es donde este hueco debía estar hecho el ascensor y la escalera, que no hay nada, ni siquiera una piedra basal, nada de nada. Bueno, vamos a seguir con este tema. Gracias, Noelia Barra Ligera. Extraordinario el informe a propósito de lo que veían ustedes recién en pantalla. La justicia o el Poder Judicial tan cuestionado ha sido agenda esta semana. Lo contamos de esta manera. Venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza. Da la casualidad, que no es casualidad a mi juicio, que el diario La Nación iba a publicar y publicó una nota contando cuál era el estado de las causas. Después, ahora hubo una manipulación extraordinaria, como suele suceder, diciendo, no, el diario La Nación lo que quería era provocar la prisión, pedían las prisiones, no, nadie prohibió la prisión de nadie. ¿Por qué los jueces de Comodoro Pi empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Pi diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo. Y varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia, metámoslo preso a Ricardo Jaime. Y así terminó Jaime preso. Pablo, veamos qué te decía hace instantes nada más el doctor Bonadío. Doctor, ¿por qué decidió la prisión preventiva de Jaime? Léalo en el CIR, ahí está la resolución. ¿Por qué después de tanto tiempo se decide
Las cosas se hacen cuando se tienen que hacer. Lo meten preso casi ni siquiera le habían pedido la declaración indagatoria. Claro, lo cual dio lugar a una enorme manipulación por parte del kirchnerismo. Lo que dijo Pañi es que la nación salió a apretar a jueces y la presión de la opinión pública y de la prensa para que hubiera algún castigo respecto de la impunidad del kirchnerismo es lo que hizo que, contrafóbicamente, sobreactuaran los jueces las prisiones preventivas que ahora vemos en muchos casos como aberrantes. ¿Por qué después de tanto tiempo se decide que las cosas se hacen cuando se tienen que hacer? La verdad me deja helado lo que dijo Pañi. Es gravísimo. ¿Le dijeron a usted que si no se iba de la procuración, sus hijas iban a ir presas? Me lo hicieron saber. Fue terrible y de una bajeza la conducta de algunos periodistas de Clarín, sobre todo uno que publicó el teléfono de mi hija menor para que fuera, o sea, invitando, digamos, a que la gente la llame. Una función tan importante para la democracia con el periodismo no puede ser bastardeada de esa manera. Con el tema de la justicia, la gran pregunta que siempre me hago es, ¿llegamos alguna vez a la independencia del Poder Judicial? Yo creo, sinceramente, que en el anterior gobierno, en el gobierno del presidente Macri, se respetó la independencia de la justicia. Un error de Macri tremendo. Habría que haber metido preso a Ollarvido. La víctima cero, te diría, del lawfare en la Argentina, Eduardo Freiler. Eduardo Freiler no es un juez probo. ¿Usted cree que será removido el cargo? Personalmente creo que no hay otra solución. Un estilo de vida, si se quieren, muchos viajes al exterior. Faltaba el juzgado y en realidad estaba de viaje a los Estados Unidos. Quiero felicitar a los consejeros de la magistratura que tomaron esta decisión hoy. La suspensión del juez Freiler es un paso adelante enorme hacia la Argentina de la seriedad. Ha sido muy explícito el presidente. Primero, cuando dijo que necesitaba jueces que vayan atrás de la verdad y si esto no lo iban a hacer, iba a nombrar jueces que lo representen. Y creo que lo hizo fundamentalmente en esa sala 1. Fíjese que ahora no quedó ninguno de los que estábamos en ese momento. Fuimos inmediatamente reemplazados. Nosotros tenemos que tener una justicia más alejada de los poderes fácticos, más independiente, con mayores garantías y más alejada también de las maniobras políticas, que es una de las cosas que el presidente dijo desde el primer día, pero que lo dijo públicamente y nos lo dijo